La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, laboralmente hablando. Viernes 6 de agosto del año 2021. ¿Recuerda usted, si tiene, no sé, más de 55, 60 años? ¿Recuerda usted esta expresión que voy a decirle ahorita? Que era común que la utilizáramos pues allá en los años 60, principios todavía de los años 70, y decía así: saliendo de México todo es Cuautitlán, dando a entender, sin ánimo de ofender a ese municipio, pretendiendo decir que la Ciudad de México era la modernidad, la eficiencia, la belleza por su arquitectura, etc. Y saliendo de aquí, de la Ciudad de México, lo demás pues eran ranchos, vamos a decir, era atraso. Esa era la, vamos a decir, la razón que soportaba esa expresión, la cual repito: saliendo de México todo es Cuautitlán. Muy bien, evidentemente eso no era cierto, ¿no? Hay que también aclararlo. Bueno, pero hoy, a principios del tercer decenio del siglo XXI, ¿qué pasa si yo le dijere que todavía hoy, saliendo de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán? Usted diría: bueno, Ángel, que no has visto la modernidad en los municipios que colindan con la Ciudad de México, Naucalpan, Cuautitlán, Tlalnepantla, etc. Digo, lo entiendo perfectamente, no más que mi expresión va ahora en el sentido político. Repito la expresión: saliendo de México todo es Cuautitlán, pero políticamente hablando. ¿Qué significa esto? Miren, la Ciudad de México sin duda alguna tiene muchísimas ventajas. Es una ciudad que dispone de la mejor infraestructura educativa, sin duda alguna. Instituciones como el Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México, con varios campus, incluso con algunos en el Estado de México. Está la UNAM, pero bueno, pues se ha convertido en un cochinero ese centro, un muladar ahí en algunos de sus edificios, pero bueno, pues se quedó aquello de la máxima casa de estudios. Está la Autónoma Metropolitana, está el CIDE, el TEC de Monterrey, está el ITAM, la Ibero, etcétera, etcétera. Pero también tiene una oferta museística de primera calidad. Y así podría enumerar una gran cantidad de las cualidades o de la oferta cultural que tiene la Ciudad de México. También su oferta en cuanto a transporte, el metro. No obstante, el caso de esta señora anterior, Serranía, y la tragedia que se registró ya hace un poquito más de 3 meses, etc. Pero políticamente hablando, ¿qué sucede? La Ciudad de México es una ciudad altamente politizada, ideologizada, me atrevería a decir. Aquí están las sedes de los partidos políticos, aquí en la Ciudad de México. Está la sede de los poderes federales, está la sede de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, de tal manera que es una ciudad donde se habla de política, se hace política, muy pocos, la mayor parte hacen politiquería, pero se hace política, vamos a dejarlo de esa manera. Es donde se toman las principales decisiones políticas que afectan al país, tanto en la misma materia política y también en la economía, lo social, etc. Pero ¿qué pasa saliendo de la Ciudad de México? ¿Será lo mismo? Imagínese usted que nos vamos ahorita, nos vamos a alguna capital de alguna entidad de la República Mexicana. No sé, vamos a irnos a Nayarit, por ejemplo, no, porque ahí va mucho el presidente, no vaya a generarse ahí una situación incómoda, mejor no vamos a Nayarit. Pero vamos, por ejemplo, a Culiacán, Hermosillo, a Mérida, quizá a Pachuca, Ciudad Victoria en Tamaulipas, etc. Y yo le pregunto a usted,
encontrará el mismo interés en la política, en esas capitales que nombré, que el que se encuentra aquí en la Ciudad de México? Y la respuesta tendría que ser evidentemente no. Pero ¿a qué grado es ese no? Podríamos afirmar que a los habitantes de esas y de otras capitales de los estados del país y también ciudades intermedias que no son capitales, por ejemplo, Ciudad Obregón, Los Mochis, Mazatlán, alguna Ciudad Delicias en Chihuahua, etcétera, etcétera. Y encontraríamos exactamente lo mismo. El interés en la política o en temas de política que aquí en la Ciudad de México vuelven locos a todos los grillos de ahí, pero resulta que saliendo de México todo es Cuautitlán. Aun cuando en Cuautitlán, que forma parte de ese cordón, de ese corredor azul, probablemente haya mucho interés en la política, pero como figura, creo que es válido decir, en política en México, saliendo de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán. ¿Es bueno eso para el desarrollo político del país? Pienso que no. Yo diría que conviene para el desarrollo del país, en su cultura democrática, en sus niveles de participación en lo público, todas las entidades del país, sus capitales, sus ciudades principales, deberían estar interesadas, quizá no al nivel de la Ciudad de México, porque aquí, como dije, pues hay un ambiente un poco diferente, gran cantidad de instituciones de educación superior, donde hay muchos grillos, están los partidos políticos, etcétera, pero sí sería de una gran utilidad que en muchas ciudades del país, sean capitales o no, hubiere un interés fuerte por la política. ¿Y a qué viene este lamento o estos comentarios que estoy haciendo? Mire, yo de cuando en cuando pues establezco pláticas con un grupo de amigos de Ciudad Obregón, mediante el Zoom desde hace más de un año. También a veces algunos valientes me invitan a dar una plática a grupos de empresarios o de estudiantes o de simplemente de ciudadanos en algunas ciudades del país, también por Zoom, en rara vez o en tipo presencial. Y una de las cosas que me sorprende es el interés político en esos lugares es muy bajo. Si bien hay alguna cosa que López, que acá, pero esa gente no vibra con la política. Ahorita, por ejemplo, la consulta popular y el presidente indebidamente ya empezó a promover el proceso de revocación de mandato. Usted le habla a grupos de amigos, a conocidos o a colegas en ciudades intermedias y les habla, oye, ¿qué piensas del proceso de revocación de mandato? Pues para empezar, explícame, va a decir, a ver, ¿de qué se trata eso? Es decir, hay un casi nulo interés en los temas políticos o en algunos procesos de tipo político. Por ejemplo, esta situación que se generó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Superior, con sus integrantes, los 7, una fuerte división que llevó a destituir 5 de ellos, al que era presidente, el magistrado Billetes, se le conoce en el mundo de la AMPA política, pero eso se da en muchas partes, ¿no? No hay ese interés, ni siquiera por informarse, por ver qué está sucediendo. Yo creo que deberíamos contribuir, así fuere con un granito de arena, a tratar de reducir ese nivel de apatía o de renuencia a interesarse por los temas que afectan a la sociedad entera, al margen de su lugar de residencia. No importa si usted está
en la Ciudad de México, o esté en Ciudad Obregón, o esté en Hermosillo, o en Guaymas, o en Chihuahua, o en Delicias, poco importa, o en Ciudad Juárez, porque esas decisiones que se tomen aquí le van a afectar, quiera usted o no, lo entienda usted o no, o lo acepte o no. Por eso, si bien no llegaremos al nivel de la Ciudad de México, y qué bueno, porque aquí la gente hay veces que ni siquiera trabaja, nomás anda grille y todo el día, y todo el día, y todo el día. Pero sí convendría que en el territorio nacional, en donde hoy no se interesan por la política nacional, empezaren a hacerlo. ¿Por qué? Porque las cosas que aquí se deciden les afectan a todos los habitantes del país. Y en esa misma medida hay que estar informados, hay que opinar a través de su diputado federal, a través del senador, decirle, oiga, ¿usted cuál posición va a tomar? ¿Por qué va a votar? ¿Qué posición tiene usted frente a este problema? Etcétera, etcétera. Y de esa manera estaríamos contribuyendo a elevar la cultura democrática del país, a interesar a más ciudadanos para que militen en partidos políticos, y eso tendría por fin último sacar a la bola de sanguijuelas, esa bola de sinvergüenzas que usufructúan los beneficios de los partidos políticos. No hay otra forma: participar, participar y participar. Espero que le interese este tema, que la verdad, desde mi personal punto de vista, es un tema muy interesante, el cual, por desgracia, a pocos interesa fuera de la Ciudad de México. Por eso, como dice la expresión, en política, hoy, saliendo de la Ciudad de México, todo es Cuautitlán. Muchas gracias y lo espero mañana en la Sabatina. Recuerde que íbamos a hablar del proceso de revocación de mandato, sábado y domingo. Aquí lo espero. Gracias.